Vamos, por favor vayan abriendo sus Biblias ahí en el Salmo 103, versículo 1 al 5. Aquí nos vamos a ocupar en esta tarde. Vamos a detener un poquito lo que estábamos predicando de Mateo, la serie de Mateo, y por la ocasión de que estamos a punto de terminar un año más, y por eso me permití hablar o abordar estos 5 versículos de este Salmo 103 para poder considerar, hermanos, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, no solamente en este año que termina, sino todo lo que Él ha hecho desde el principio, desde que hablando específicamente, desde que nos llamó, nos salvó, y toda esa obra maravillosa que Él ha hecho en nuestros corazones, no olvidándonos entonces de agradecerle, de honrarle, de bendecirle, porque ese es el propósito. Esa es la idea aquí que el salmista expresa para él mismo, para agradecer a Dios por todas esas bendiciones que ha recibido de parte del Señor. Entonces, en la providencia de Dios, hoy cantamos este salmo, en los versículos 1 al 3, y también nuestros hermanos hablaron de la gratitud, del amor, del ausentismo y todo esto, que de alguna manera, hermanos, la verdad es que se echa de ver cuánto estamos agradecidos con Dios verdaderamente. Si es importante para nosotros, si es de gran relevancia el poder venir a un culto de oración, dominical, es una forma en cómo nosotros manifestamos cuánto estamos agradecidos con Dios por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, vamos a leer allí el Salmo 103, versículo 1 al 5. Acompáñame con su vista y luego haremos una oración. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y esa es la primera razón, hermanos, por las que debemos de alabar a Dios, de bendecir al Señor. Él es quien perdona todas tus iniquidades. La segunda razón es Él es el que sana todas tus dolencias. La tercera, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Esa es otra. Y la última es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay suficientes razones para agradecer a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que está en los cielos, le agradecemos por este tiempo y le pedimos que su Espíritu Santo, Señor, sea entre nosotros, que siga hablando a cada corazón, a cada uno de los que hoy nos hemos presentado ante su trono de gracia en este día de adoración. Y sea con aquellos que por algún motivo, enfermedad o no están con nosotros. En el nombre de Cristo se lo pedimos. Amén. Entonces, bien como decían los hermanos hace un momento,
Uno de los problemas más grandes en el ser humano es eso, la gratitud. Somos tan ingratos, hermanos y amigos que nos acompañan. Somos tan ingratos como hijos, somos tan ingratos como padres, somos tan ingratos como obreros, somos tan ingratos como creyentes. Esa es la realidad que invade a toda la humanidad, la ingratitud. Y uno de los pasajes que nos ayuda a ilustrar o a ver lo que estamos diciendo, ahorita regresaremos a este Salmo 103, está ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, en el versículo, de los versículos 11 al 18, donde habla el Señor Jesucristo, o donde está ahí la historia de 10 leprosos que vinieron a Jesús. Vamos rápidamente, no pierda Salmo 103, pero vamos rápidamente al Evangelio de Lucas en el capítulo 17. Y este es el cuadro que estamos pintando aquí, hermanos, la ingratitud del hombre. Y como he dicho, no solamente de los incrédulos, sino tristemente también de los creyentes. Hemos recibido tantos favores de Dios y cada año el Señor es fiel. Él manda la lluvia, Él manda las estaciones del año, Él nos da el alimento, Él nos da todo. Y no solamente la parte material o la parte física, sino que como creyentes, como vamos a ver en el Salmo, Él nos ha limpiado de todas nuestras iniquidades. Pero aún así, seguimos siendo tan ingratos con el Señor, tristemente. Entonces, en Lucas 17, versículo 11 al 19, vean ahí la historia. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y dice que éste era samaritano. Los otros 9 posiblemente eran judíos, pero este samaritano, considerado como enemigo de los judíos, fue el único que regresó y se postró en tierra adorando a Jesús y dándole gracias. O sea, para los judíos estos eran los inconversos, los impíos, los detestables, los aborrecibles. Sin embargo, fue el único que volvió y se postró y dio gracias. Los otros 9 no se sabe qué pasó, no regresaron, no volvieron, siguieron cada quien su camino. Y esa es la situación con la que nos encontramos actualmente. Entonces dice, respondiendo Jesús, dijo, versículo 17, ¿no son 10 los hombres que fueron limpiados? Y los 9, dice Jesús, ¿dónde están? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y si pudiéramos aplicarlo aquí en este momento, hermanos, yo preguntaría, ¿acaso de todos los que somos aquí, como 70 y tantas personas que decimos ser creyentes, mi pregunta es, de aquellos que se consideran o que se consideran sanos o limpios,
La pregunta es, ¿dónde están? Dijo Jesús, ¿dónde están? El único que fue salvo aquí dice, fue el que regresó y dio gracias a Jesús. De los 10, solamente uno. Entonces, esa es la realidad, eso es lo que pasa. Somos de naturaleza ingratos. ¿Cuántos beneficios, cuántas bendiciones no hemos recibido durante todo este año? ¿Cuántas enfermedades, de cuántas dolencias no nos ha librado, no nos ha sanado el Señor? Y la pregunta es, ¿dónde están? Entonces, es para meditar e ir reflexionando si realmente estamos agradecidos con Dios. Regresemos al Salmo 103. Y la pregunta es, ¿habrá suficientes razones para dar gracias a Dios? Alguien por ahí leí en el grupo, creo, si no me equivoco, alguien decía, hay suficientes razones, hay muchas razones, algo así escribieron, para dar gracias a Dios, o sobran motivos para dar gracias a Dios. Pero la pregunta sigue siendo, ¿dónde están? Ahora, el Salmo 103, versículo 1 al 5, dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de los favores que Dios ha hecho contigo. No olvides ninguno de los beneficios de lo que el Señor ha hecho contigo en tu vida. No olvides. Por eso el salmista, de una manera, dice, mandándose a sí mismo, mandando a su alma, alma mía, bendice a Jehová. Bendice a Jehová. Y el Salmo termina diciendo en el versículo 22, bendice alma mía a Jehová. Da gracias al Señor, alaba a Dios, honra al Señor. Y yo creo que la primera razón para bendecir a Dios es, o el motivo principal por el cual los creyentes debemos de bendecir, de alabar, de honrar, de exaltar, de tributar a Dios la honra y la gloria, es porque dice el salmista en el versículo 1, bendiga todo mi ser su santo nombre. Esa es la principal causa por la que nosotros como hijos de Dios debemos de bendecir al Señor, porque en su carácter, porque Él es en cada una de sus perfecciones santo. En cada uno de sus atributos, en todo su carácter, en toda su naturaleza, Él es santo. Por eso el salmista está recordándose a sí mismo, bendice alma mía al Señor, porque su nombre es santo, porque no hay otro como Él, porque Él es absolutamente limpio, santo, puro. Y creo yo que esa es la primer causa
para honrar al Señor, para adorar a nuestro Dios. Y luego sigue, dice el salmo, el salmista o David, dice, bendice y bendiga todo mi ser, su santo nombre. ¿Y eso qué implica? Cuando dice todo mi ser, es decir, que debemos de honrar y de alabar con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros pensamientos, con todas en nuestras emociones. Debemos alabar en todo nuestro ser con nuestras palabras. Debemos exaltar y glorificar a Dios con todo nuestro ser. Debemos de dar gracias a Dios por todas esas bendiciones y beneficios que hemos recibido con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Debemos de honrarle porque Él es santo. Dice Job 15:15, Él es santo. Tan puro es que ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Ni aun los cielos. Isaías 6, el pasaje donde están aquellos querubines, serafines, delante del trono de Dios, alabando al Señor. Tan grande, tan maravillosa es la santidad de Dios, tan terrible es la santidad de Dios, que no se atreven ni siquiera a mirarle. Y aún más, dice que los quiciales del templo tiemblan ante la terrible santidad de Dios, y tú no te estremeces. Y tú no le das honra. Si esos serafines, esos que le sirven a Dios, son santos, sin mancha, sin pecado, y aún así se sienten tan indignos ante la manifestación gloriosa de la santidad de Dios. ¿Y nosotros? Entonces, y aquí también se aplica lo que dijo Pablo en 1 Corintios 10:31, todo dice, todo lo que hagamos, lo que comamos, bebamos, todo dice, sea para la gloria de Dios. Entonces por eso estamos diciendo que todo nuestro ser, todos nuestros afectos, todas nuestras palabras, nuestra conducta, nuestra vida debe de manifestar la gloria de Dios. Debe bendecir nuestra alma a Jehová, al Santo de Israel, porque Él es de esa naturaleza, santo. Entonces, me llama la atención lo que dice en el versículo 2. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué dice esto? Porque tenemos la tendencia a olvidar. Por el trajín, por la vida que llevamos, por los negocios, por el trabajo, por muchas cosas. Podemos olvidar de las bendiciones que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Y eso es lo que hace al hombre ingrato. Olvidarse de los beneficios que Dios te ha dado. Dice Deuteronomio 8, 12, 14,
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar, por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre, dice, hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Si podemos decir aquí, tratándolo de llevar a nuestro contexto, ciertamente nosotros no tenemos vacas, al menos nosotros aquí, no tenemos ovejas. Sin embargo, Dios te ha prosperado, hermano. A lo mejor hace algunos años tenías una bicicleta y luego tenías un triciclo y luego Dios te dio un carro. A lo mejor hace mucho tiempo no tenías trabajo, no tenías mucho dinero, no tenías muchos ingresos y Dios te fue prosperando y bendiciendo. Y tú fuiste llenando tu granero. Pero ¿sabes cuál es el problema con el corazón del hombre? La soberbia, el orgullo. El pensar y creer que yo lo hice con mis propias fuerzas, que fueron mis capacidades, que fueron mis talentos, que fueron mis estudios, que fue mi carrera, que fue mi preparación, que fue mi doctorado y que por eso tengo hoy esta casa, tengo estos 3 carros, tengo esta ropa de marca, etcétera, etcétera. ¿Crees que fue por ti? Dice el Señor. Ten cuidado de tu corazón orgulloso y obstinado, porque todo lo que tienes proviene de Jehová. Él te lo ha dado. Él te ha bendecido. Por eso el salmista expresa, oh alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus favores o beneficios. ¿O qué tienes tú que no te haya sido dado? Dijo Pablo. ¿Qué tienes tú que no haya venido, no hayas recibido de lo alto? Entonces, no te olvides de Jehová tu Dios. Recuerda de dónde te sacó. Recuerda de dónde estabas revolcándote. En el fango, en el lodo, en los vicios. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda de la esclavitud en la que te encontrabas sin Cristo. Recuerda de dónde Dios te trajo. Y te limpió. Y te sanó. Y te curó. No te olvides. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque Él te da el poder, dice,
para hacer las riquezas. Y sigue diciendo David, versículos 3 al 5. Y estas son algunas razones por las que nosotros debemos de estar agradecidos con Dios. Yo solamente enumeré aquí 5, pero hay muchos motivos y muchas razones para dar gracias a Dios por todos sus beneficios. Y bien decía el hermano al principio, la primer bendición recibida de parte de Dios es que Él perdona todas tus iniquidades. Y de estas se desprenden todas las demás, hermanos. Las otras 4. Esa es la primera, en un eslabón, esa es la bendición más grande dada por Dios a los hombres, a sus hijos, a los creyentes. Que Él te ha perdonado todas tus iniquidades. No dice que solamente algunas, no dice que solamente muchas, dice todas tus iniquidades. Y esas todas iniquidades de las que habla el salmista, esos pecados de las que habla el salmista, son los pecados que tú has cometido antes de Cristo. Y también como creyentes, y lo que vas a cometer en el futuro. Abarca todas tus iniquidades. Oh, entonces, hermanos, ¿no es esta una razón para alabar y bendecir su nombre y darle gracias a Dios? ¿No es suficiente? El perdón de tus pecados, el perdón de nuestros pecados, ¿no es un motivo suficiente para glorificar a Dios? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y citando también, los hermanos hablaban de Primera de Juan, en el capítulo 1, 7. Diciendo, yo voy a citar este versículo, dice, y la sangre de su Hijo nos limpia, dice, de todo pecado. Entonces, este perdón que Dios da es un perdón absoluto, es un perdón completo, es una redención completa. Y es por gracia, como lo hemos predicado. Todo esto es por gracia. Él es quien perdona tus iniquidades. En Cristo Jesús, por supuesto. Él es el que murió en nuestro lugar. Él es el que se ofreció a sí mismo voluntariamente para traer redención al hombre, a usted y a mí, si hemos creído en su nombre, si hemos creído en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, entregándose a sí mismo, derramando su sangre en la cruz, derramando su sangre en esa cruz, por ti y por mí, para que fueran perdonadas nuestras iniquidades. Dios descargó sobre Él toda la ira que tú y yo merecíamos. Y es así que son perdonadas nuestras iniquidades. No dirás entonces como el salmista, bendice alma mía a Jehová. Tú sabes lo que mereces, lo que merecíamos sin Cristo. Tú sabes lo que nos esperaba sin Cristo, en la eternidad sin Cristo. Tú sabes el lugar a donde pertenecías sin Cristo. Pero Él vino y se encarnó y murió y resucitó, murió nuestra muerte y resucitó.
no es suficiente razón para dar gracias a Dios en este año, en este tiempo. Tristemente, hoy en estas fechas, en este mes, sobre todo el mes de diciembre, yo creo que es el mes más donde más se ofende a Dios. Y usted puede verlo, no es necesidad de cuánta gente vive en estos días, sobre todo en el día de ayer, el día de hoy, cuánta gente no despertó todavía con los efectos de alcohol, con los efectos de la droga, con tantos adulterios, fornicaciones, robos, mentiras, hipocresía. Somos tan ingratos con Dios. En la semana los niños me decían, oye papá, ¿qué es una posada? Y ya les decía, mira, una posada es, en la Biblia, es cuando iban, uno de los ejemplos es cuando iban a Jerusalén, a la Pascua, los que iban de otras ciudades, se hospedaban en cuartos, y eso se les llamaba posadas. El aposento alto era una posada, ¿se acuerda de Cristo? Cuando fue a preparar, cuando iba ya a Jerusalén para ser sacrificado. Digo, esa era una Pascua. Perdón, esa era una posada. Le digo, venga, vamos a la calle para que vean lo que el hombre dice que es una posada. Me los llevé ahí en la residencia, en el fraccionamiento residencial donde vivimos, y me los llevé entre las calles para que vieran lo que era una posada según el mundo. Y desafortunada, tristemente, ustedes lo saben, es un momento donde se exalta a Dios, donde se reconoce a Dios. Entonces nos detuvimos en una casa para que ellos pudieran ver lo que hacían. Y ya saben los rezos, ¿no? Santa María, Madre de Dios. Y les digo, ¿a quién están exaltando? A María. A María la católica, no a María la Biblia. Eso es lo que el hombre hace cuando no tiene a Dios. Ofende a Dios. Y esto fue motivo para después darles un devocional. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que este es uno de los meses más pecaminosos de todo el año. Tanta hipocresía, tantas envidias, o a poco no, tanta codicia, porque vienen los intercambios, vienen los regalos, y ninguno está contento. Es que a mí me hubiera gustado que me hubieran regalado. Y es que, y codicias el regalo del que tienes a tu lado. Es un mes tan terrible, hermanos. Les decía yo a mis hijos, eso es lo que hace el mundo. Por eso yo creo que es uno de los días más donde más se transgreden los mandamientos de Dios. Si usted conoce los mandamientos, no es necesario que se los diga.
Y usted puede ver cuánta ingratitud de parte de los hombres. Qué tragedia tan terrible, que no reconocen a Dios como creador, ni como dador de todos esos bienes que poseen. Al contrario, los usan para ofender su propio o el nombre de Dios. Es terrible, es triste, pero así es. Entonces, hermanos, esa es la primera razón por la que nosotros debemos de dar gracias a Dios, siendo pecadores, siendo lo más aborrecibles, enemigos de Dios, impíos, y todos esos adjetivos calificativos. Él dice que ha perdonado todas nuestras iniquidades. Así que, gracias al Señor por la obra de nuestro Salvador Jesucristo, que en medio de este mundo habitó en un mundo pecador, malvado, vino y murió en nuestro lugar. Y es ahora que entonces nosotros, como dice Pablo también en Romanos, podemos expresar Abba Padre, con esa reverencia. Y es por eso que decía al principio que todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos, nuestra vida, debe de exaltar a Dios por lo que Él ha hecho por ti y por mí. Y si no es suficiente esto para ti, hay otra segunda razón. Y la segunda razón es el que sana todas tus dolencias. Y esto tiene que ver con el beneficio de la sanidad. Varios pasajes nos hablan en la Biblia, en la Escritura nos habla de cómo Dios es sanador, es como un médico. Primeramente, Dios nos sanó en un sentido espiritual, es lo que estamos viendo, lo que acabamos de ver. Y en segundo lugar, hermanos, aún el Señor sigue limpiándonos, sigue sanándonos de todos esos pecados, de todas esas pensamientos impíos que todavía están en nuestros miembros, que todavía se manifiestan en nuestras vidas. Él sigue limpiándonos, Él sigue lavándonos con la sangre de su Hijo. Por eso, Primera de Juan, lo que hablaban los hermanos, Primera de Juan dice que para esto tenemos a Cristo, que intercede por nosotros si hemos pecado. Y la realidad es que sí. Entonces, Él sigue sanando todas nuestras dolencias, y no solamente espirituales, sino también físicas. Las consecuencias que el pecado ha traído, todas esas enfermedades. Ahora también aclaro, no es un pasaje, no es un texto como algunos lo toman, que Dios va a sanar todo va a quitar toda la enfermedad o cualquier enfermedad en tu vida. Si es el propósito de Dios, lo va a hacer. Si no es su propósito, lo va a dejar. Pero aún mismo en la enfermedad, Dios manifiesta su amor. Porque Él sabe que si tú estando bien en tu cuerpo, si tú estuvieras bien en tu cuerpo, sin ninguna enfermedad crónica o algo, Él sabe que pronto te irías, pronto te apartarías
Empezarías a depender más de ti, y muchas veces, como a Pablo, Dios nos da ese aguijón para mantenernos humildes, quietecitos, para depender de Él. Él sana. Entonces, cuando Él sana todas estas dolencias, tus dolencias, hablando de la enfermedad, hablando de alguna enfermedad física, hay veces que pensamos que fuimos sanados porque el médico con el que fuimos tiene mucha experiencia, está muy preparado. Pero la realidad, hermanos, lo que está diciendo David es que el que sana es Dios. Dios usa esos medios, la medicina, la ciencia y todo lo demás, para que nuestros cuerpos puedan sanar. Pero muchas veces nos olvidamos de verdad, de darle gracias a Él. Él es el médico de médicos. Los evangelios hablando de Cristo, ¿cuántos nos sanó? ¿Cuántos leprosos? ¿Cuántas fiebres? ¿Cuántos paralíticos? Pero a veces somos como esos 9 leprosos, que nos olvidamos de quién es el que está detrás de todo esto, de quién es el que está sanando nuestras enfermedades. Es Dios, y no le damos gracias al Señor. ¿Cuántas veces te enfermaste en este año? Pues en cada una de ellas Dios te ha sanado. Pero ¿cuántas veces le diste gracias a Dios? Entonces, también podemos aplicar esta segunda razón, de que Él sana nuestras dolencias. En el contexto en el que vamos a sufrir, hermanos, vamos a padecer, va a haber tiempos difíciles en nuestras vidas, vamos a ser afligidos en nuestras vidas. Pero no te olvides de que es Dios quien te sana, es Dios quien te cura. Entonces, dicho esto, quitémonos la idea de que, como en algunos lugares, de que por el hecho de que tú seas un creyente ya estás libre de cualquier enfermedad. Ya el cáncer no te va a visitar, no te va a llegar. Ya un diabetes o cualquier otra enfermedad no te va a alcanzar. Eso no es cierto. La idea es que van a venir este tipo de situaciones, enfermedades a nuestras vidas, pero si Dios quiere, Él va a sanarlo. Y esto puede hacernos desfallecer, porque esa es la idea con lo que David está diciendo, tus dolencias. Vamos a desfallecer, eso es real. Vamos a estar afligidos por alguna situación, va a ser real. Esto va a venir a ti, va a venir a cada uno de nosotros. ¿En qué formas? Bueno, en una enfermedad, en la pérdida de tu trabajo, en la pérdida de algún ser querido, vas a ser afligido. Pero Dios estará ahí, hermanos. Dios nos acompañará todo el tiempo, todos los días de nuestra vida. Pero aún en la enfermedad,
debemos darle gracias a Dios. O como dijo Job a su esposa, ¿acaso solamente recibiremos bienes y no males? Y muchos solamente se quedan con los bienes y creen que esa es la vida del cristiano. Pero el Señor dice que es necesario padecer. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para sus hijos? Lo que dice Romanos 8. A través de esas tribulaciones, a través de esas enfermedades, Dios estará formando en nosotros el carácter de su Hijo. Entonces, ¿recibiremos solamente bienes y no males? ¿Y daremos gracias solamente cuando seamos prosperados? ¿Daremos gracias solamente cuando estemos bien en la salud? ¿Daremos gracias cuando solamente estemos en tiempos de paz? ¿Daremos gracias, hermanos? ¿No acaso no está diciendo, no implica que también hay que dar gracia en tiempos de escasez? ¿No hay que dar gracias en tiempos de guerra? ¿No hay que dar gracias por todo? 1 Corintios 10:31, una vez más lo vuelvo a citar. En todo glorifica al Señor. No daremos gracias en tiempos, no sé si ya lo dije, en tiempos de escasez. O solamente cuando estamos o vayamos siendo prosperados. En todo tiempo, dad gracias a Dios. En todo tiempo. El apóstol Pablo, 2 Corintios 11:28, nos da una lista de los sufrimientos que él había pasado por causa del Evangelio, y da una lista ahí tan larga de los peligros que ha pasado, de los sufrimientos que ha tenido, que ha enfrentado por causa de Cristo. Y tantas situaciones que enfrentó, dice, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez, naufragios, dice, azotes, apedreado, etcétera, etcétera. Estaba siendo afligido. Estaba siendo abatido, porque eso es lo que está diciendo. Pero sigue diciendo ahí en los versículos, pero hay una cosa, dice, que más abate mi alma, y es la preocupación por las iglesias. Vamos a hacer puestos a prueba, hermanos. Vamos a ser afligidos por causa del Evangelio. Pablo se sentía conmocionado, turbado, angustiado, atribulado. Y como dije, no solamente de los azotes y todo lo demás, que también era parte de esa tribulación. Pero lo que más agolpaba, dice Pablo, era la preocupación, dice, de todas las iglesias. Pero el Señor,
¿Cómo pudo soportar Pablo todo esto? ¿Cómo pudo Pablo perseverar en todo esto? Y luego más adelante dice, y en todo doy gracias a Dios. ¿Cómo, Pablo? En todo, dice, doy gracias a Dios. Y vamos terminando, hermanos. Otra de las razones para alabar y bendecir a Dios y darle gracias, dice el salmista, porque Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Y qué quiere decir esto? Hermanos, no solamente fuimos rescatados de la muerte espiritual y de la muerte física o de la muerte eterna. Mejor dicho, no fuimos solamente rescatados de la muerte espiritual y la muerte física. Lo que está diciendo el salmista es que también seremos rescatados de la tumba. Ya vimos primero que Él perdona todas nuestras iniquidades. Y luego vimos que después, en el lapso, en el transcurso de nuestra vida hacia la eternidad, Dios sanará tus dolencias. Y luego después vemos que cuando la muerte nos visite, Dios mismo nos rescatará del hoyo, del sepulcro. No seremos dejados para siempre en ese lugar oscuro. Entonces, ¿esto no es razón para darle gracias? No seremos dejados para siempre en ese calabozo, no seremos dejados, ninguno de sus escogidos permanecerá ahí perpetuamente, hermanos. Él vendrá, 1 Corintios 15, Él va a regresar y nos levantará de la tumba, así como dijo a su amigo Lázaro, sal fuera. Ese poder, esa misma palabra nos levantará de entre el polvo. Dice 1 Corintios 15, 52, 55, en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corrupto se vista, dice, de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: servida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias, y esa es nuestra palabra, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces, la pregunta sigue puesta, cuántas veces le has dado gracias a Dios por esto que Él va a hacer cuando Él regrese? ¿Cuántas veces le has dado gracias a Dios
porque Él no va a dejarte en esa carcaba. ¿Cuántas veces hay razones o no, hermanos? Pero a veces se nos olvida. La cuarta razón es, fíjense cómo va llevando el salmista, como en como una escalera, escalonado. Es maravilloso, hermanos. Por eso el salmista decía, bendice alma mía a Jehová. Ya dijimos, 1, 2, 3. Él va a rescatar del hoyo tu vida. Y número 4 dice, Él te coronará de favores y misericordias. ¿Te das cuenta? No solamente te perdonó, no solamente te va a sanar, no solamente te va a sacar del hoyo, dice, te coronará de favores y misericordias. Como decíamos en los domingos pasados, hablando de las recompensas, no es porque tú lo merezcas, no son por tus esfuerzos que Dios va a recompensarte, es por su gracia, todo es por su gracia. Pero ve qué tremenda bendición, que después de resucitarte, te coronará con sus favores y sus misericordias. Eso es gracia. Hay un salmo, a ver si ahorita me acuerdo, creo que es el Salmo 23, 6. Vamos rápido ahí. Salmo 23, 6. Busquen sus Biblias, hermanos, para que no Dice el Salmo 23, 6, y este Salmo 23 es tan maravilloso también. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, dice, moraré por largos días. ¿Qué está diciendo? Que las bendiciones de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios te perseguirá. ¿Crees esto? ¿Puedes creer esto? Que los favores, las misericordias de Dios irán tras de ti. Es lo que está diciendo el salmista aquí, es lo que está diciendo David. Y es la misma relación con el Salmo 103 que estamos estudiando, que estamos citando, hermanos. El Señor te perseguirá, el Señor te llenará. Otros dicen, te hastiará de favores y misericordias. No habrá de despertar esto en nuestro corazón para darle gracias. No es suficiente para ti. No es porque tú lo merezcas, es por su gracia. Y Apocalipsis 5, 10, vaya allá también, por favor. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Te coronará de favores y misericordias.
Y lo que está diciendo aquí, sin entrar en los detalles de este capítulo, es que los creyentes, por la gracia de Dios, dice, reinará sobre la tierra. Serás coronado. Por su pura gracia. Un poquito antes, ahí en el capítulo 4, en el versículo 10, hablando de los 24 ancianos, dice que se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y luego dice, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo que quiero que ustedes noten, hermanos, es que aún estos 24 ancianos que habían sido coronados, ni siquiera se sentían dignos de portar esas coronas, porque no fue por sus méritos, porque no fueron sus esfuerzos, sino la gracia de Dios. Hermanos, seremos coronados con grandes favores y misericordias por la misma gracia. Y luego vean cómo estos 24 ancianos, dice la Escritura, que se quitan las coronas y la arrojan, dándole toda la honra, dándole toda la gloria, dándole toda la alabanza al que está sentado en el trono. Ni siquiera ellos se sienten dignos. Entonces, la última razón, ya terminamos, regresamos al Salmo 103, por favor. Bendice alma mía a Jehová. Y la última razón, dice el salmista, porque Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y, hermanos, cuando nosotros, cuando dice aquí que seremos rejuvenecidos como el águila, para aclarar nada más, no está citando, había una historia judía que decía que las águilas cierto tiempo se quitaban las plumas y el pico y no sé qué tanto. Y muchos han traído esa idea para interpretar o decir que David está hablando de esto, pero aquello solamente era una historia judía, en realidad nunca existió, nunca fue. Yo una vez busqué en internet a ver cómo esto era, a ver si esto era cierto, y nunca lo encontré, nunca vi en Discovery y todas esas cosas que un águila se quitara el pico, porque dicen que las águilas se quitan el pico pegándose en una roca, pero lo que según he entendido, esto no es así, era una historia judía nada más. Entonces David no está hablando de eso, puede ser usada como una ilustración, pero nada más. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo David?
Lo que está diciendo es que nosotros, al ser saciados por la palabra de Dios, esa palabra de vida, esa palabra dulce, esa palabra, como dijo Cristo en Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento con el que el creyente va rejuveneciéndose. Porque esa palabra es la que nos da fuerza, nos da vigor, nos da aliento. Así que, hermanos, aunque usted ya esté viejito, recuerde, como creyente usted se irá rejuveneciendo espiritualmente. Aunque la parte física se vaya deteriorando, cuando somos expuestos, saciados por la palabra, nuestra alma será rejuveneciendo. Es decir, mantendrá la fuerza como la de un águila. Será como esa águila que se extiende en las alturas, viendo desde lo alto en la tierra, como gobernando, como viendo su belleza, viendo la realeza de esa águila. Eso es lo que está diciendo, creo, David. Serás como esa águila, llena de vida, llena de vigor. Y Él es el que sacia de bien tu boca, es decir, es el que sacia tu alma, su palabra. Y Isaías 40:31, vaya rápido ahí y ya terminamos. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová. Y regresamos a donde empezamos. Y concluimos aquí, hermanos. En conclusión, en resumen, dice, bendice alma mía a Jehová. Dice, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Vea que no dice, bendiga, vea. Que no dice, bendiga alma mía a Guadalupe, a María Guadalupe. Vea que no dice, bendiga alma mía a María. Por supuesto, María fue una mujer piadosa, pero el salmista no está diciendo eso. El hombre de Dios está diciendo, bendice alma mía a Jehová. Es decir, exalta a Jehová. Reconoce a Jehová nada más, porque Él es digno. Cuando estábamos paseando ahí donde les comenté que llevé a mis hijos, ¿a quién es a quien se magnifica en esas posadas? No es a Dios. Se magnifica a María. Pero aún mismo la misma María ahí en los evangelios
Si usted lee Lucas, ella se sentía la mujer más miserable y reconocía que el único Salvador, usted lee en los Evangelios y va a ver que el único a quien ella reconocía era a Cristo como Señor. Y ella le daba honra al Señor. Pero cuando vamos y vemos lo que el mundo hace, no magnifica a Dios, no exalta a Dios. Entonces la pregunta es, si nosotros podemos ser partícipes de algo que no magnifica a Dios, que no exalta a Dios, dice Efesios 2:2, que Efesios 2:1-2, estábamos muertos en delitos y pecados. Y luego dice, o da las evidencias. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. La palabra mundo ahí es cosmos. Y lo que quiere decir es que en otro tiempo, cuando estabais muertos, seguías las filosofías del mundo, seguías las ideologías del mundo, seguías la corriente del mundo, seguías las tradiciones del mundo. Dice, cuando estabais muertos. Entonces, Dios nos levantó, Dios nos sacó, Dios nos libertó, Dios nos salvó. Y si usted estudia Efesios 2, todo el capítulo es maravilloso. Y así empieza. Pero ese no es el tema aquí. Entonces bendiga todo mi ser, su santo nombre, en todo lo que hagamos. Demos gracias a Dios por todos sus beneficios. Número 2. Él ha sido bueno con nosotros. Él es bueno con nosotros. Demos gracias, hermanos. No por el año que termina ni por el año que sigue. Demos gracias por lo que Él ya ha prometido. Demos gracias por lo que Él ya ha dicho. Demos gracias porque todo esto nos da seguridad. Esto trae seguridad a los creyentes. Demos gracias por eso. Porque el que comenzó en vosotros, dice Pablo, la buena obra, también la terminará en el día de la gloria. Y aquí está, hermanos. El que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará. Señor, le damos gracias por el tiempo que nos ha dado. Le
pedimos que siga obrando en nuestras vidas, Señor. Que su Espíritu Santo siga llevándonos para cumplir sus propósitos, su voluntad, obedeciendo, Padre. Gracias por tanta paciencia y misericordia para con nosotros. Gracias por su obra, Señor, en nuestras vidas. Gracias por su Hijo Jesucristo. Gracias por su Espíritu Santo. A usted sea toda la alabanza y la honra. En el nombre de Jesús se lo pedimos.